Eh, Hoy en día estamos viendo por las redes sociales una gran cantidad de cosas y esa gran cantidad de cosas cada vez más nos roban a nosotros mucho tiempo, muchos espacios. Yo era una persona que quería hasta muchas veces cancelar Facebook de mi celular y ya hoy en día y empecé a manejar TikTok. El pastor es titonero, ¿cómo se puede decir titonero o qué? ¿Cómo? TikToker, TikToker dice Vanesita. Entonces empecé a ver TikTok y me agrada tanto ver TikTok. Y se me pasan minutos viendo TikTok muchas veces. Y no solamente es el pastor, es a la gran cantidad de nosotros, de personas que nos encanta ver las redes sociales continuamente. Si usted no se pone pilas con todo esto, pasa una, pasan 2 horas, en un momentico nos coge la tarde, los quehaceres se nos atrasan por todas estas cosas que hoy estamos viendo continuamente, iglesia. Hoy en día estamos procurando nosotros hacer una cantidad, una infinidad de cosas para superarnos, para, bueno, qué sé yo, poder surgir, poder cumplir nuestros sueños, nuestras metas, una gran cantidad de cosas y le estamos dedicando nosotros el tiempo a tantas cosas. La pregunta es, iglesia del Señor, ¿quién de aquí cree en Dios? A ver, levantemos la mano los que creemos en Dios. ¿Y quiénes de aquí conocemos a Dios? También, como 3, 4, 5 conocemos a Dios. Claro que sí. Yo sé que todos nosotros podemos creer en Dios, pero conocer a Dios, mis amados, ahí sí todos no podemos levantar la mano porque pasa a ser un poquito complicados. ¿Por qué razón complicado todo esto? Porque nuestras vidas no están con ese mismo afán, con que el mundo demanda para nosotros en esa buena búsqueda de Dios. Nosotros hacemos cosas tan increíbles. Nosotros hacemos, mis amados, si se nos daña el celular, nosotros corremos a repararlo al otro día porque nos sentimos desprotegidos, nos sentimos como que algo nos falta a nosotros. Si nuestro carro se daña, se vara, estamos buscando al otro día un mecánico para poder solucionar. Si nuestro televisor se daña, estamos procurando nosotros cómo arreglarlo al otro día, buscando un buen técnico para todo eso. Pero nuestra vida espiritual, nuestra vida espiritual, amados del Señor, nosotros damos una espera todo el tiempo. Cuando nosotros decimos conocer de Dios es porque yo tengo que buscar a Dios afanosamente también todos los días. Hay personas que en sus estudios hacen 1 o 2 carreras al mismo tiempo. Hay personas que van y estudian allí, por la tarde están virtualmente estudiando en otro lugar y sacan una cantidad de tiempos para todo eso. Pero para el afán que usted y yo tenemos de buscar a Dios, amados del Señor, siempre decimos, Señor, después lo hago, siempre postergamos todo aquello que empezamos con nuestro buen Dios. Hemos venido hablando en estos días recuerda que nosotros tenemos universidad en teología. No es una escuela teológica, es universidad de teología y la tenemos en el Cerrito y la tenemos en Ginebra. Y es increíble cómo es el llamado constantemente para que la gente pueda aprender y conocer más de Dios. Y cuando habla la gente, con todo respeto, iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor lo pueda hacer. Porque llamados a la iglesia del Señor. Pero increíblemente hay gente que no son creyentes y se matriculan en la escuela de teología para conocer de un Dios que no tienen quizás mucha amistad o mucha relación con Él, pero quieren conocer de ese Dios. Iglesia del Señor, ahora mi esposa dijo que ya empezamos acá también las actividades en la iglesia. Hace más o menos 15 días empezamos las actividades normales de la iglesia. Y hablamos acá de un jueves de poder venir a conocer más de Dios. Y hemos postergado 2 veces esta clase, porque nadie se presenta, excepto mi hermano Mario, que viene aquí todo estudioso con sus cartillas, con sus libros y con sus ganas. Entonces él ha venido estos 2 días, estas 2 semanas, y le hemos tenido que decir, hermano Mario, se tiene que ir porque no hay el quórum es que dicen por ahí. No hay, no hay el quórum no hay el aforo o algo así para poder empezar con esas clases del plan maestro en este lugar. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque estamos tan ocupados, tan ocupados, tan ocupados haciendo una cantidad de cosas, amados del Señor. Es increíble todo esto. Estamos atónitos con algo que sucedió en Medellín esta semana y venía un personaje, yo no sé de dónde venía él realmente, venía en su jet, venía en su propio avión, iba a dar un concierto en Medellín. El estadio de Medellín es para
qué sé yo, por ahí 30, 40.000 personas, solamente en las gradas. Pero hubo que ocupar también la parte de la grama, acá, donde juegan pues ahí los futbolistas ahí. Hubo que ocupar también eso porque era tanta la cantidad de gente en aquel lugar que yo creo que mucha gente no pudo entrar a poder verlo. Eso, las boletas se habían agotado por todos los lugares y es increíble porque los hoteles en la ciudad de Medellín todos estaban copados también. Toda la ciudad, toda la hotelería estaba copada. Y las boletas no son muy baratas para ir a ese lugar. Gente pagando viajes desde otros países para venir a ver, ¿a quién? Al conejo malo, dice Isabel. El conejo malo, no. A mí me dicen de Bad Bunny y yo lo escucho por ahí cantar. Yo, ese muchacho lo dejaron caer por ahí 3 o 4 veces chiquito, porque como que no arranca de esa forma con las canciones o algo así. Pero la gente lo ama, la gente lo busca. La gente idolatra a una persona como esas. La gente quiere conocer, quiere saber grandemente sobre una persona como esas. Están hablando del impacto tan fuerte que causó esa visita de este hombre en Medellín, que personas se alquilan sus casas y tenían las casas alquiladas en $1.000.000 y muchos empezaron entonces a decir que qué pena que la casa se les dañó por el gas, por la energía y a cancelar otra vez, a devolver la plata de lo que ya habían hecho. Y le digo cuánto valía 2 noches en Medellín para ver a Bad Bunny, amados del Señor, donde 2 noches normales valen $1.000.000, subieron ese alquiler de esas casas a 20 y 30 millones de pesos por 2 noches. Y uno podría decir, no, pues se quedaron solas. No, todas estaban ocupadas. Todas estas casas que alquilan de un día para otro valían 10, 15, y si eran 2 días, 30 millones de pesos por amanecer 2 noches en una casa cualesquiera que alquilaron. ¿Solamente por qué? Por ir a ver este personaje, y la gente los pagaba, amados del Señor. Nosotros estamos todo el tiempo con el afán, con el deseo de aprender, de ver tantas cosas, iglesia del Señor. Es más, damos el dinero que sea, hacemos lo que sea, hacemos lo imposible por tratar de darle, digámoslo así, ese gustazo a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, porque nos inquieta una cantidad de cosas. Pero no gastamos el tiempo, de verdad. No gastamos los recursos que son tan mínimos. Cuando hablamos de cosas de Dios, son muy mínimas todo el tiempo. Todo el tiempo son muy mínimas, iglesia del Señor. Y entonces es increíble cómo nosotros nos gastamos de una forma tan impresionante muchas veces. Pero para conocer a Dios nos cuesta tanto, tanto, tanto el poder hacerlo. Muchas veces vemos una cantidad de sillas vacías en este lugar. ¿Y por qué la gente no viene? Porque están ocupados. Porque están ocupados atendiendo una visita, porque están muy cansados, porque trabajaron todo el día y están muy cansados, porque para el Señor siempre podemos postergar. Porque no, una invitación, pastor, y precisamente a esa hora, porque para el Señor siempre podemos postergar todo el tiempo. Esta semana estaba yo acostado en mi camita, al lado de lo más querido, y como a las 12 de la noche, el Señor interrumpió ahí mis sueños y me levanté y me vine para este lugar y tuve una conversación con Dios y le pedía siempre al Señor que por favor me guiara para poder mirar de qué le hablo al pueblo de Dios. Y el Señor me inquietó mucho para decirme, dígale al pueblo por favor que me deben de conocer más, que tienen que acercarse más a mí. Porque muchas veces nosotros no buscamos de Dios o no prestamos atención a las cosas de Dios porque lastimosamente no le conocemos. No le conocemos. Le damos más importancia a una cantidad de cosas y lastimosamente no hay conocimiento en nosotros de parte de Dios. Ahorita la ministra de Alabanza cantaba la segunda canción. Qué canción tan bonita, de verdad. La segunda canción estaba mostrándonos un poquito de cómo es Dios, donde decía que era maná, ¿qué? En el desierto. Era una especie de socorro, era una cantidad de cosas para nuestra alma angustiada. Él es agua para aquel que está sediento. Es tantas cosas, mis amados, en cada uno de nosotros. Pero no basta solamente con leer palabras como esas. Nosotros, para poder conocer a Dios, tenemos que experimentar cosas reales, espectaculares con Dios.
Si usted no tiene experiencias lindas, vividas con Dios, usted nunca le va a conocer. Nunca le va a conocer. A Dios hay que buscarle. A Dios hay que enamorarnos de Él. A Dios hay que vivirlo constantemente, iglesia del Señor. Amén. Amén, iglesia. De verdad que es lindo nuestro buen Dios. Hace varios años prediqué sobre cómo dice la palabra de Dios, que Dios se esconde. Dios se esconde para nosotros. ¿Y cuál es el propósito cuando Dios se esconde? Que nosotros le busquemos. Que nosotros realmente le busquemos. Y yo sé que cuando estamos en este lugar, usted y yo quisiéramos darlo todo por Dios. Yo sé que cuando estamos en este lugar, entramos a reflexionar sobre todas aquellas cosas lindas que Dios habla a través de su palabra. Pero cuando salimos de acá, lastimosamente se nos vuelve a olvidar todas aquellas cosas que en algún momento en nuestro corazón deseamos hacer para lograr agradar a Dios y ante todo conocer a nuestro buen Dios. Vivimos en una cultura, iglesia del Señor, que constantemente dice de qué debemos gloriarnos constantemente. Todo el tiempo nos preguntamos, ¿usted qué carrera estudió? ¿Usted qué profesión tiene? ¿Dónde trabaja usted? Es más, las personas, habían estos días, o hace ya varios años, algo que la gente por acercar mal a los demás decían, es que usted no sabe qué, usted no sabe quién soy yo. Porque vivimos en esa cultura, cada uno echando mano para poder surgir, para poder crecer, sin importar igualmente lo que pasa con los demás. Entonces vivimos en una cultura donde nosotros estamos buscando constantemente cómo gloriarnos nosotros mismos, cómo enaltecernos nosotros mismos. Y si nosotros no nos enaltecemos, pues buscamos a alguien que lo pueda hacer. Increíblemente un personaje como Bad Bunny o muchos artistas, increíblemente surgieron hace 10, 15 años. Y hoy en día la gente del mundo los tiene como unos grandes dioses. ¿Cómo es que yo, iglesia del Señor, con todo respeto, va a haber alguien que va a cantar y que me agrada a mí en otro país y yo voy a sacar 10, 15, 20, 30 millones a ir a ver 2 horas a cantar un personaje en otro país? Yo sé que hay plata para eso. Es más, si no hay plata se endeuda la gente. Pero ¿cómo se le puede ocurrir al ser humano de que yo voy a endiosar tanto a una persona de esa forma? Y cuando usted los ve allá en pleno concierto, hermano, mis amados, son unos gritos tan impresionantes que uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Un atentado o algo así? Porque es algo de verdad que lo espanta a uno todo eso. Que lo espanta a uno todo eso. Cuando aparece un tipo de esos ahí en la tarima, no, la gente se quiere morir. ¿Cómo puede suceder una cosa de esas? Siendo que somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. ¿Cómo puede suceder algo como eso, iglesia del Señor? Entonces nosotros estamos buscando todo el tiempo cómo gloriarnos nosotros mismos, con los títulos académicos, con la fuerza que tenemos o la influencia que podamos tener en otras personas, en dineros, con los logros y la reputación que nosotros mismos hagamos de nosotros, o otros igualmente también nos lo den a cada uno de nosotros. Las redes sociales, iglesia del Señor, son vitrinas de gloria personal. Y las redes sociales yo pienso que son algo tan mágico, tan especial, de verdad que sí. Bien usados es algo tan agradable. Es más, yo le digo a mi hija, pilas pues, hágase una ¿qué? TikToker. Qué pena que yo no soy muy familiarizado con todas las palabras. Hágase una TikToker. Usted es bien hermoso, se sale unos videos. En estos días mi hija publicó un video. Vamos, recuérdeme cuántas vistas lleva el video de Manuela de estos días. ¿Cuántos? 6 millones apenas de personas. 6 millones de vistas lleva un videito que hizo mi hija en estos días. Le dije, puede hacer uno para 18 millones, para 20 millones, para 30 millones. Pero en ese lapso, en ese manejo de todas esas cosas, ¿en qué momento me salgo yo de lo que soy yo como hijo de Dios? ¿En qué momento me salgo yo para darle paso a poder empezar a qué? A gloriarme en todas aquellas cosas que el mundo me quiere ofrecer a mí. ¿En qué momento empieza a ser nocivo para mi vida? ¿En qué momento empieza a aislarme, a apartarme? Que yo le digo a ella que trabaja en todo esto, pero en qué momento yo le diga, hija, necesito un video de la iglesia, me dice, papá, ya no tengo tiempo para eso. Porque es que ya soy una influencer, ya tengo que estar todo el tiempo
mandando allá, sirviendo en las diferentes redes sociales para poder agradar a las demás personas, para poder ganar plática, no, porque de eso se trata este mundo, lastimosamente, de hacer plática todo el tiempo, amados del Señor. Iglesia, eso es lo que son las redes sociales por una gran cantidad de personas hoy en día, vitrinas de gloria personal. Dios a través del profeta Jeremías, ahorita mi esposa, yo le digo, por Dios que mi esposa no vaya a hablar mucho sobre ese versículo porque la va a tener que dar predicando allá. El profeta Jeremías hace una pregunta silenciosa pero profunda al pueblo del Señor. Yo quiero por favor que vayamos a la palabra del Señor. Vayamos a Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El profeta Jeremías, mis amados del Señor, empieza entonces a hacer una pregunta al pueblo de Israel frente a lo que se está viviendo y frente a lo que ellos están practicando continuamente, porque se están saliendo de las manos de Dios. Dios procurando todo el tiempo en hacer una buena amistad, unas buenas alianzas con el hombre, con su pueblo, pero esos hombres se están yendo para otros lugares. Están olvidando mucho, se están olvidando mucho de Dios y entonces están vanagloriándose en todo el tiempo en las diferentes cosas o ocupaciones que tienen. Esta noche le he titulado, amados del Señor, al mensaje: ¿qué tanto conoces del Señor? ¿Qué tanto conoces del Señor? Claro que creemos en Dios. Es más, como siempre lo digo, sales allá afuera y la gran mayoría de personas creen en Dios, porque ateos realmente hay muy poquitos. La gran mayoría de personas creen en Dios, pero ¿qué tanto realmente usted y yo conocemos de Dios? ¿Qué tanto realmente, qué tanto tiempo sacamos usted y yo todos los días para poder conocer más de Dios? Jeremías entonces le hace esta pregunta al pueblo de Israel: ¿en qué estás basando tu valor? ¿En qué estás basando tu valor? Y como primero, mis amados, hay glorias que parecen firmes, pero son unas glorias muy frágiles. Hay glorias que parecen firmes, pero son unas glorias muy frágiles. Recordemos, amados del Señor, que nosotros somos, la palabra de Dios lo dice tantas veces, que somos como la neblina o como la niebla. ¿Qué pasa con la neblina o la niebla? Que nosotros estamos y al ratico ya no la vemos. Dice que somos como la hierba o la flor del campo. ¿Qué pasa con esto? Dice que simplemente se marchita, muere. En un rato, de un día para otro muere. Ya no se sabe tampoco, ni hay más memoria más de todo esto. Hay glorias que parecen firmes, iglesia del Señor, pero son glorias realmente muy, muy, muy frágiles. Y nosotros, amados de Dios, cuando el profeta Jeremías habla en estos dos versículos, capítulo 9, 23 y 24, nos está diciendo realmente qué es lo que nos toca a nosotros hacer, qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Recuerde que usted puede tener 50 años, 80 años, pero sigue siendo algo tan cortico, tan cortico. Quisiéramos vivir más años, ¿cierto que sí? Claro que sí, todo el tiempo. Yo quisiera vivir unos 200, 300 años. Qué rico fuera. Pero mis amados, nuestros 80 años, la palabra de Dios dice que en los años más robustos, o sea, donde todavía hay un poquito de vigor, de fortaleza, son 70 años. Ya después de 70 tengo que buscar mis nietos o mi esposa, si está más fuerte que mi persona, para poderme apoyar en ella y poder caminar. Increíblemente. Y entonces nosotros, esos 70 años robustos que nosotros tenemos, amados del Señor, tenemos que empezar, usted y yo, realmente a tener calidad de tiempo. Y calidad de tiempo es poder buscar a Dios, es poder conocer más de Dios, es poder entender más a Dios.
Hay muchas personas que dicen que el cristianismo es para los viejitos. ¿Será que tienen razón muchas veces? Porque la gran cantidad de iglesias cristianas están llenas de viejitos. Con todo respeto, mis amados, no vinieron los viejitos, no vinieron hoy, no. Hoy no vinieron los viejitos, pero la gran cantidad de iglesias cristianas están llenas de personas de mucha edad. Porque dicen las personas, no, cuando yo sea adulto por allá, con muchos años, yo empiezo a buscar de Dios. Y esa es la gran respuesta que da una cantidad de personas, porque piensan que el mundo fue hecho para un disfrute, para un deleite continuo. Cuando nosotros como seres creados estamos dados a poder conocer de ese creador, de ese Dios que nos creó a cada uno de nosotros. Dios menciona tres cosas frágiles o tres cosas que el ser humano suele usar como un fundamento para cada uno de ellos. Y como primero habla de la sabiduría humana. Y en el versículo que estábamos nosotros hablando, o leyendo más bien, dice, no se alabe el sabio ¿en qué? En su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. Amados del Señor, ¿el conocimiento es bueno o es malo? El conocimiento es bueno, claro que sí, pero el conocimiento no nos salva a ninguno de nosotros. El conocimiento, claro que es bueno, pero el conocimiento no salva. Podemos tener respuestas para una gran cantidad de muchas cosas, para una gran cantidad de problemas, iglesia del Señor, pero no para el pecado del corazón. Usted puede tener respuestas para una gran cantidad de cosas. Hay filósofos, hay grandes pensadores, hay científicos, hay una cantidad de personas de verdad que están todo el tiempo dando respuestas a una gran cantidad de preguntas o interrogantes que nosotros tenemos. Pero los problemas del pecado como tal o del corazón, iglesia del Señor, ninguna de esas personas nos los pueden dar a nosotros. Solamente es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros que redarguye, que toca realmente para que usted y yo podamos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Iglesia del Señor, un GPS para nosotros hoy en día nos es muy útil. Nosotros vamos a un lugar y echamos mano de un GPS. Si usted no conoce Medellín y a usted le da una dirección de aquí y se va para Medellín, tranquilamente el GPS te lleva a ese lugar y te deja en la puerta de ese lugar tranquilamente. Increíble, increíble todo eso, ¿no? Pero si de pronto el GPS o el mapa no está actualizado o en algún momento el satélite se nos dañó, mis amados, nos vamos a perder en aquel lugar. Así también la sabiduría que Dios quiere regalarnos, esa sabiduría sin Dios, mis amados, va a ser en todo momento un vano conocimiento que nosotros podamos tener todo el tiempo. Y ese vano conocimiento, cuando no es sabiduría de parte de Dios, es un vano conocimiento en nosotros. Y lastimosamente nos creemos nosotros con tanto conocimiento, con tantas cosas, que empezamos ¿a qué? A gloriarnos nosotros mismos, a gloriarnos, a enaltecernos nosotros mismos todo el tiempo, a enaltecernos todo el tiempo. Esa sabiduría, mis amados, cuando no es de lo alto que llamamos nosotros conocimiento, pasa a ser más bien una pérdida en cada uno de nosotros. Porque cuando usted quiere tanto conocimiento, usted no tiene tiempo para Dios. Usted lo espiritual empieza a desecharlo. Usted las cosas espirituales, lo que de verdad tiene un peso en cada uno de nosotros, empieza a abandonarlo. Y más bien, es más, usted empieza a cuestionar si Dios realmente sí existe. Usted empieza a cuestionar todo eso. Júntese usted con una persona que no sea creyente y que tenga un poquito de conocimiento para ver en qué termina usted, mi amado del Señor. Esa persona increíblemente termina arrastrándote a ti a lo que esta persona es. Porque como tiene más conocimiento que usted lastimosamente empieza a verlo como una persona un poquito más arriba en esta parte del conocimiento, en esta parte del saber, y usted dice, no, esta persona no es muy sabia. A esta persona es que yo debo creerle. Y terminamos de esa forma, igual que los demás amados del Señor. También nos habla de la fuerza o el poder, y dice ahí en el mismo versículo, ni en su valentía se alabe el valiente.
ni en su valentía se alabe el valiente. Mis amados, la fuerza se acaba. La fuerza se acaba, la salud falla, la juventud también pasa todo el tiempo. Yo recuerdo de verdad mis años, buenos años, 20, 25 años, un bulto de 80, 100 kilitos, uno lo levantaba tranquilamente. Hoy en día solo me da la idea de agacharme y poderme levantar solo, sin ningún peso encima. Pastor, tiene que ser más ejercicio. Es una verdad, claro que sí. Pero mis amados, todo esto, los años van llegando, la fuerza va pasando. Es más, la hermosura va pasando, la salud va pasando, amados del Señor. Ni en su valentía se alaba el valiente. La juventud pasa, amados de Dios. La fuerza se acaba, la salud falla, la juventud pasa, pero la palabra de Dios nos recuerda, iglesia del Señor, que nosotros no controlamos en ningún momento el mañana. Y como no controlamos el mañana, yo tengo que vivir bien el hoy. Y vivir bien el hoy es poder buscar presencia de Dios. Es yo buscar sabiduría, no conocimiento, amados del Señor, sabiduría de parte de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es el arte de poder llevar el conocimiento a un final feliz. Esa es la sabiduría. Es la sabiduría, el arte o eso que Dios nos entrega a nosotros para que ese conocimiento yo lo pueda aplicar de la forma como Dios quiere. Eso es sabiduría, amados del Señor. Y es lo que Dios desea para con cada uno de nosotros todo el tiempo, iglesia del Señor. Hay personas muy fuertes, que las vemos fuertes por fuera, amados del Señor, pero están quebrados por dentro todo el tiempo. Hay personas que le vemos solamente caretas. Hay personas que le vemos máscaras todo el tiempo, pero lastimosamente la gran realidad son vidas de verdad apagadas, destruidas todo el tiempo. Destruidas todo el tiempo, iglesia del Señor. Nos habla también de lo que son las riquezas. Dice, ni el rico se alabe que en sus riquezas, dice la palabra del Señor. Mis amados, el dinero que nos gusta tanto, ¿a quiénes? A todos nosotros. Yo pienso pues que usted puede preguntar en cualquier parte, levante la mano el que le gusta el dinero. Nadie va a levantar su mano. A todos nos gusta el dinero, pero el dinero promete, iglesia, seguridad, pero no puede comprar en ningún momento paz, perdón, ni vida eterna tampoco. A usted el dinero le puede prometer seguridad. Y aparentemente es una seguridad también efímera todo el tiempo. Seguridad efímera todo el tiempo, amados del Señor. En estos días tuvimos la partida también de otra persona que todo el mundo amaba mucho, donde quizás anda con escoltas, donde en todo momento, donde se presentaba era lo mejor, seguridad, todas esas cosas. Y así de fácil y de frágil el ser humano que hoy ya no está con nosotros tampoco, no está en este mundo de los vivos, lleno de dinero, lleno de cantidad de cosas, pero lastimosamente no está, amados de Dios. El dinero, mi iglesia del Señor, puede comprar una cama, pero en ningún momento puede comprar un buen sueño. ¿Cierto? Es real. El dinero puede comprar una buena cama. Qué rico un buen colchón, no. Es más, hay colchones, increíblemente, hay colchones que valen esa bicoca de 15, 20 millones de pesos un solo colchón. Increíble, ¿no? ¿Cómo era dormir en un colchón de esos, mis amados? ¿Le dará qué alergia a uno al acostarse ahí? ¿Qué pasará con todo eso? No. Es más, hay colchones que valen más de 20 y 30 millones de pesos. Nosotros disfrutamos nuestro colchón de 400, 500 mil pesos, de 1 millón de pesos, qué sé yo. Pero sí puede ese dinero comprar de verdad un descanso, una buena paz o un buen sueño. El dinero no lo puede hacer, amados del Señor. El dinero puede comprar una buena casa, pero en ningún momento puede comprar un hogar. Hay casas grandísimas y es solamente una casa porque no es un hogar. Es simplemente una casa habitada por alguien, pero no es un hogar en ningún momento.
Amados de Dios, Dios está hablándonos a nosotros de verdad para que usted y yo nos motivemos a buscarle más a Él. Porque el todo del ser humano, Eclesiastés, Blanquita la semana pasada hablaba de esto, y lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que el todo del ser humano es de verdad el poder buscar de Dios. Porque dice la palabra del Señor y empieza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y podemos disfrutar de tantas cosas, pero realmente el todo del ser humano es la búsqueda de Dios, es la entrega de Dios, es el conocimiento de Dios. Amados de Dios, nosotros vivimos en este mundo 80, 100 años, al máximo, digámoslo de esa forma. Y nos pasamos todos esos años procurando conocer de cosas de aquella tierra, pero no nos preocupamos nosotros en conocer para dónde quedamos nosotros en la eternidad. Increíble, ¿no? Nos desgastamos y nos preocupamos conociendo una cantidad de cosas acá en la tierra, de esos poquitos años que vivimos, pero no nos preocupamos en el conocer a dónde es que yo voy a vivir toda esa eternidad que Dios me tiene planeada. Porque pensamos nosotros que todos vamos para el cielo. A ver, levanten la mano los que van para el cielo en este lugar. Amén, ¿cierto? Claro que sí. Por la misericordia de Dios vamos a ir a juntarnos allá con Cristo Jesús. Claro que sí. Pero mis amados, ¿qué tanta seguridad realmente tenemos cada uno de nosotros de que sí vamos a estar con Jesús por toda una eternidad? Y si vamos a estar con Él, qué bueno conocer un poquito más de todo esto, de esta eternidad. ¿Cómo va a ser eso allá? ¿Cómo voy a pasar yo esos momentos, esos instantes, el día a día en ese lugar, todas esas cosas? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es el propósito mío también allá en la eternidad? Pero lastimosamente, Iglesia del Señor, nunca nos preocupamos por estudiar nada de eso. Amados de Dios, estudiar teología es tan agradable. Estudiar teología es tan placentero de verdad. Porque te das cuenta de verdad quién es ese Dios que nos ama tanto a nosotros, quién es ese Dios que se preocupa tanto por cada uno de nosotros, quién es realmente ese ser supremo que siendo ese rey lleno de majestad y de gloria está siempre al pendiente de usted y de mí. Es tan agradable el poder estudiar teología. Nos damos cuenta de tantas verdades, de tantas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, la única gloria que permanece, y de eso vamos a hablar un poquito también, dice la palabra de Dios, mas alábese en esto, en entenderme y conocerme. Mas alábese en esto, en poder entenderme y conocerme, dice la palabra del Señor. Es aquí donde está realmente el corazón de todo esto que estamos hablando en esta buena noche, Iglesia del Señor. Conocer a Dios. Conocer a Dios, Iglesia del Señor, no es información. Conocer a Dios es relación con Él. Es relación con Él. Conocer a Dios no es religión, es una comunión continua con nuestro buen Dios. Cuando no conocemos de Dios, pasa a ser como esas amistades que muchas mujeres o muchos hombres tienen entre sí, que después de casarse no dicen a vivir juntos, llegan los problemas y dicen las mujeres a veces o los hombres, te desconozco. ¿Por qué dicen te desconozco? Porque en la premura, porque en las ganas, porque en el deseo, porque en el afán de tantas cosas simplemente se fueron a vivir juntos. Y en ningún momento hubo un romance bonito, un noviazgo bonito, donde se pudieran conocer las personas, sino que arrancaron. Y en el camino, allá cuando estaban ya junticos, empezaron a ¿qué? A mirarse en los errores cada uno. Y lastimosamente surgen esas palabras, realmente te desconozco. Pero nosotros hoy tenemos que conocer a Dios, Iglesia del Señor. Reitero, Iglesia, no es información. Conocer a Dios es relación, no es religión, es comunión todo el tiempo con Dios.
Qué pena, Walter, que de pronto eche mano de ti en esta noche. En estos días me dijo Walter, pastor, estoy acá y pecador Walter, ¿es Walter pecador? Claro que sí, Walter es un pecador tremendo. El pastor también, Walter, el pastor también, claro que sí. Pero en este día me dijo, pastor, pude venir al servicio. Tenía ganas de venir al servicio y tenía todavía un turno para echar mano el último viaje. Y el Señor, yo quiero ir al servicio hoy. Y de venida se le estalló una llanta y tuvo que llegar el carro pues acá varado. Entonces Dios, y mire Dios cómo es de lindo. Quizás Walter debo ganarse en ese viajecito 30, 40, 50,000 pesos. Hoy estábamos tomándonos un tinto después del devocional y lo vi a las 5 de la mañana ya en el parque, listo para salir. Y Walter, ¿qué? No, tengo trabajo todo el día, tal cosa, ya voy a salir. Y ahorita me dio la sorpresa y me dijo, pastor, le coloqué al Señor y tenía viaje hasta por la noche tarde. Y le coloqué al Señor el deseo de venir a la iglesia hoy también. Y bueno, surgió algo y aquí estoy también, todo eso. Él desde las 5 de la mañana podía decir, pastor, de verdad que me quedé en la casa porque estaba tan cansado de las 5 de la mañana trabajando. Muy complicado, de verdad. Si ir a Cali para mí solamente una vez y volverme es complicado. ¿Se imagina? Y lidiando con 80, 100 personas, 100 genios todo el día. Pare aquí, Señor, devuélvame pues, se va a robar la plata. Todo el tiempo, toda esta cantidad de cosas. Eso es algo increíble todo esto. Mis amados, pero pecador, claro que sí. Y por eso está en este lugar. Y por eso estamos todos en este lugar. Pero queremos agradar a Dios. Queremos conocer un poquito de Dios. Y yo sé que si Dios nos regala espacios a nosotros lindos, mis amados, como muchos de nosotros tenemos el tiempo, tenemos que empezar a estudiar más de Dios, con más profundidad de Dios, conocer más de Dios. Porque cuando yo conozco más de Dios, yo le amo más. Cuando yo conozco más de Dios, yo reclamo con autoridad todo lo que Dios tiene para con mi vida. Yo reclamo con autoridad, porque yo no conozco de Dios. Cuando estamos por ahí en el carro y hay un retén, unos guardas del tránsito, uno dice, ¿a quién se encomienda uno? Se encomienda uno. Usted puede llevar todo en regla, pero increíblemente usted tiene que encomendarse en Dios. Porque usted dice, uy, Señor Jesús, que no me paren. Es más, usted brega como a adelgazarse un poquitico más y el carro sigue siendo igual de grande. Pero usted siente como adelgazarse, que no lo vean y que usted pueda seguir. Y cuando le dicen, orillas, usted dice, uy, Señor Jesús, tengo todo en regla. Pero cuando se enamoran de usted, empiezan a buscarle. Toque pito, pise el freno, prenda las luces. Casi que le dan ganas de desbaratar el carro a usted para mirar por qué lo quieren partir. Y le dice al Señor, y le digo, ¿por qué sucede todas esas cosas? ¿Por qué muchas veces nos hacen informes a nosotros? Porque desconocemos las normas, desconocemos las reglas de tránsito, desconocemos todo ese manual, donde muchas veces por el desconocimiento a usted y a mí nos hacen informes donde en ningún momento era viable el poderlos hacer. Con Dios pasa igual, amados del Señor. Dios tiene tantas promesas, tantas bendiciones para cada uno de nosotros. Y en nosotros está el poderlas reclamar, el poder llegar a la presencia del Señor. Tú dices en tu palabra. Y que el Señor me pregunte, ¿y dónde dice? Que yo pueda contestarle con autoridad. Pero muchas veces nosotros no podemos hablarle así a Dios porque desconocemos de Él. Entonces Dios para muchas personas empieza a ser una persona que extraña, forastera. Ve, ¿y este quién es? Primera vez que yo lo veo. Dice ser cristiano y va a buscarme cada 8 días, pero es raro porque no se acerca nunca a mí. No conoce de mí. Todo eso es lo que Dios no quiere de nosotros como sus hijos. Dios quiere que de verdad nosotros seamos esos hijos buenos, dependientes de Él todo el tiempo. Dependientes de Él, pero esos hijos que conocen a papá, esos hijos que todo el tiempo tienen la seguridad de que papá está de su lado. ¿Por qué? Porque le conocemos. ¿Por qué le conocemos, iglesia del Señor? Conocer a Dios, amado de Dios, es caminar con Él, confiar en Él y el poderle también obedecer todo el tiempo. Caminar con Él, confiar en Él y el poderle obedecer. Qué rico que es caminar con Dios, ¿cierto que sí? Agradable, siéntanos seguro. Qué bueno de verdad, amados del Señor, que es poder confiar en Dios. Pero qué complicado es obedecerle a Dios. Las demandas de Dios
Increíblemente, a veces nosotros pensamos que Dios es nuestro enemigo, porque al no obedecerle, estamos pensando que es nuestro enemigo. Pero las demandas de Dios todo el tiempo son para mejorar nuestra situación. Las demandas de Dios todo el tiempo es para que yo sea una mejor persona, para que yo sea un mejor esposo, para que yo sea un mejor hijo, para que yo sea un mejor padre, para que yo sea un mejor discípulo de Él, un mejor ministro de Él. Esas son las demandas de Dios. No es para que yo con mi oración o con mi forma de caminar en Él, yo pueda cambiar aún más la apariencia de Dios. No, Dios sigue siendo todo el tiempo igual. Pero Dios quiere que esas demandas que Él tiene para mi vida sean un beneficio para mí, para mi hogar y para mi familia. Eso es lo que Dios quiere con todas las cosas que demanda para cada uno de nosotros. Conocer de Dios es caminar con Él, confiar en Él y el poderle obedecer. Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a leerlo, por favor. Dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, esta es la vida, ¿qué? Eterna. No solamente habla de ese lapso que nosotros tenemos acá en la tierra. Dice, esta es la vida, ¿qué? Eterna. Que si nosotros conocemos de Cristo Jesús, que si nosotros conocemos de ese buen Dios, que si nosotros conocemos de ese buen Hijo que vino a dar la vida por nosotros, nosotros tendremos eternidad todo el tiempo al lado de nuestro buen Señor. No es simplemente disfrutar acá en la tierra y pasar rico que el mundo se va a acabar. No, amados del Señor, no es la idea. La idea es conocer de Dios para poder vivir una eternidad de verdad, en un festín, en un gozo todo el tiempo. Amados del Señor, el carácter del Dios en quienes nos gloriamos nosotros es el que nosotros tenemos que conocer. Nosotros tenemos que aprender a conocer ese buen carácter de Dios. Dios se revela para con cada uno de nosotros como iglesia, como hijos y con todas las personas. Es para todas las personas que quieren acercarse a Él. Y primero que todo, se revela con un atributo que es tan espectacular y que dice que son nuevas todos los días para nosotros. ¿Qué es? Su misericordia. Su misericordia. Ahí en el versículo donde estamos en Jeremías 9, 23 al 24, empieza a hablar. Conózcame a mí, que estoy ¿qué? Lleno de misericordia. Lleno de misericordia. Dios no nos da lo que merecemos, amados del Señor. Su gracia nos alcanza aún cuando nosotros fallamos. Dios no responde conforme a nuestros pecados. Dice que es tanta su misericordia, su amor por nosotros, que sigue amándonos aún con nuestras fallas, con nuestros pecados, con nuestros errores continuamente. Entonces, su misericordia es tan grande que Él no dice, Mario, hoy me falló, lo desaparezco. No, su misericordia continúa en nuestras vidas. ¿Y por qué continúa en nuestras vidas su misericordia? Para que yo deje de hacerlo, para que yo deje de fallar. Pero lastimosamente no lo hemos podido entender. Hoy fallamos y mañana increíblemente fallamos por lo mismo y le anexamos otra falla más, otro pecado más. Pasado mañana fallamos por los dos anteriores y le anexamos un pecado más. Cuando Dios está esperando que en su misericordia mi vida empiece a ser ¿qué? Transformada y cambiada. Transformada y cambiada. Porque como empiezo a conocerlo a Él, como son más días cercano de Él, esa relación, esa intimidad me tiene que llevar a que yo pueda estar fallando menos, a que yo pueda, que mis errores sean menos gravosos todos los días, iglesia del Señor. Otro atributo de nuestro buen Dios es el juicio. Dios es justo. El pecado, amados del Señor, recordemos que el pecado en ningún momento va a quedar ignorado. Yo peco y mi pecado no queda ignorado. En ningún momento nuestro pecado es ignorado, pero en Cristo Jesús, que fue a la cruz por nosotros, da perdón para ese pecado. Da perdón para ese pecado. El pecado mío no queda ignorado. ¿Soy pecador? Claro que sí.
Pero Cristo en la cruz me ha hecho salvo, amado de Dios. Mira lo lindo de todo esto. Yo le he compartido de que Dios, ese Dios todopoderoso, a nosotros nos ve todo el tiempo sucios. Dice como trapos de inmundicia. Pero cuando nos ve con una suciedad, Cristo Jesús se para en la mitad de nosotros, dentro de ese Dios Padre y nosotros, y a través de Jesús somos nosotros limpios. A través de Cristo Jesús somos cada uno de nosotros limpios. Por eso Él dice: gloríense en ustedes en esto, en conocerme, de que soy un Dios lleno de misericordia, soy un Dios justo, que hago juicio igualmente. Iglesia del Señor, Dios nos habla de esa justicia de Él tan linda. Dios hace que lo recto, Dios hace todo el tiempo en nosotros cosas tan espectaculares y ama lo recto de nosotros, lo derecho de nosotros todo el tiempo. Y espera que su pueblo refleje en todo momento como Él lo hace, igualmente que nosotros podamos reflejar su carácter todo el tiempo, ese carácter de Él todo el tiempo. Dice que Él es bueno, es bondadoso, es misericordioso, es compasivo, es Dios lleno de perdón. Y Él quiere que cada uno de nosotros podamos reflejar todo eso en nuestro diario caminar. No es que yo soy muy bueno cuando entro a la iglesia. No es que yo soy de un carácter espectacular cuando estoy alabando a Dios. No es que yo con mis hermanos allá la voy también. Pero allá afuera tiene una cantidad de enemigos, una cantidad de personas que no les hablo. Cuando hay necesidad, yo no me muevo a misericordia en ningún momento, ni a compasión por los demás. Dios quiere que nosotros podamos reflejar continuamente ese carácter de Él todo el tiempo. Iglesia del Señor, Dios no solamente quiere ser conocido, quiere ser reflejado en cada una de nuestras vidas. Recuerde, amados de Dios, Dios no solamente quiere ser conocido, sino que quiere que nosotros le podamos reflejar. Siempre lo decimos, la iglesia es la única misión como tal, y hablo de la iglesia mundial, a nivel mundial, la única misión como tal que puede estar reflejando el carácter de Dios a otras personas que no le conocen. Somos nosotros, la iglesia de Dios, los encargados de poder mostrar a otros de que Dios es vivo, de que Dios es real, de que Dios está al pendiente de todos. Somos usted y yo los únicos en poder reflejar todo esto. Si nosotros no conocemos de Dios, si nosotros no cambiamos nuestras conductas, si nosotros no vivimos en esa misericordia, en ese juicio y esa justicia de Dios, amados del Señor, la gente no va a poder conocer lo que es Dios. Dios sigue esperando por nosotros, que nosotros le conozcamos, que haya un crecimiento realmente, que hay unas clases, que hay una escuela, que hay un plan maestro, que hay un devocional. Yo quiero ir, yo quiero estar, yo quiero conocer, yo quiero pertenecer a todo esto. Mis amados, por puro negocio lo debemos de hacer, porque Dios bendice a sus hijos y Dios bendice a aquellas personas que le conocen, que le aman, que le siguen. Dios abre puertas, nos llena de su gracia. Mis amados, hace tantas cosas en nosotros, porque si nosotros le amamos más, le buscamos más, Dios bendecirá cada vez más nuestras vidas. Amén, iglesia. Iglesia, la verdadera pregunta de verdad no es cuánto sabes, cuánto tienes o qué tan fuerte eres, sino realmente conoces al Señor. La verdadera pregunta, mis amados, no es cuánto tenemos nosotros, cuánto sabemos nosotros, cuánto realmente tenemos nosotros, sino que la pregunta que Dios nos hace esta noche es: ¿conoces realmente de mí? El profeta Jeremías estaba diciendo a este pueblo: ustedes conocen de Dios. Ustedes, ¿por qué se alaban tanto? ¿Por qué se vanaglorian tanto en tantos conocimientos, en tantas cosas? Cuando ese Dios que quiere estar cercano de todos ustedes, lastimosamente no nos motivamos a buscarle o a encontrarnos con Él. Eso es lo que Dios nos quiere preguntar en esta buena noche, iglesia. Nosotros tenemos que procurar conocer más de Dios. Dicen por ahí que poder nosotros comparar iglesias o comparar doctrinas o comparar personas es muy complicado todo esto.
Pero cuando estamos estudiando teología, o estamos en los diferentes lugares, y yo veo que de una iglesia se matricularon 20, de otra 30, de otra 40. Y le preguntan, pastor, ¿y los suyos? ¿Dónde están los suyos? Por pura misericordia vemos 4 matriculados en esta materia de teología. Y los 4 son mi yerno, mi hija, mi esposa y yo. No sé quién más de acá de verdad, pero no sé más matriculados en la escuela de teología. Cuando es una cosa, mis amados, que nos llena de tantas riquezas, de tanto amor, de tanto conocimiento de Dios. Mis amados, ese llamado de conocer de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Es un llamado a conocer de Él, de sus bondades. Y reitero, cuando más conozco de Dios, más puedo con autoridad acercarme a Él. Y decirle, papito Dios, tú eres mi Padre, que me socorre, Señor, no importando las circunstancias, tú eres fiel, tú permaneces a mi lado, tú estás conmigo, Señor. Es más, no lo quería decir públicamente, amados del Señor, pero todas las personas que se matriculan en la escuela de teología de nuestra iglesia, la iglesia le subsidia la mitad. Si la matrícula vale 100,000 pesos, la iglesia le subsidia 50,000 pesos. Si las clases o las materias valen 60,000 pesos, la iglesia se encarga de subsidiarle 30,000 pesos. O sea que, mis amados, de verdad, es algo tan favorable. Cada vez que alguien empieza a estudiar, ya cuando está estudiando, yo le digo, la iglesia te va a subsidiar eso. Porque quiero como esa iniciativa de las personas que lo puedan hacer, que quieran aprender a estudiar. Pero si es por el factor económico, entonces vamos a hablarlo públicamente de eso, lo que quiere hacer la iglesia, para con todo aquel que quiera estudiar. Tenemos que prepararnos, claro que sí. Tenemos que adquirir conocimiento, claro que sí, amados de Dios. Pero tenemos que conocer de Dios. Tenemos que anhelar pasar más tiempo con Dios, más relación con Dios, más intimidad con Dios. Amén, iglesia. Más intimidad con Dios. Iglesia del Señor, todo lo demás pasa, pero el que se gloria en Dios permanecerá para siempre. Dice la palabra del Señor, hombre, ustedes saquen pecho, jáctense en ustedes, gloríense en verdad ustedes de conocerme a mí. Qué bueno que alguien diga por allá, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, y usted diga, yo soy teólogo, yo conozco de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo conozco de las bondades de Dios. Yo conozco de dónde viene usted, ingeniero, arquitecto. Yo sé de dónde viene usted, contador. Yo sé de dónde viene usted. Todas esas cosas. Yo conozco de Dios. Yo he estado allá en la presencia del Señor. Todas esas cosas bonitas Dios las quiere colocar en cada uno de nosotros. El Señor hoy, amados del Señor, nos invita a cambiar nuestra fuente de orgullo. Y esa fuente de orgullo, de verdad, que no sea solamente vanagloria, a dejarnos vanagloriar en lo temporal, a dejar que todo eso deje de suceder en nuestras vidas y comenzar a gloriarnos en ese Dios eterno, iglesia del Señor, en ese Dios eterno. Recuerde que todos los que estamos acá nos amamos grandemente, amén. ¿Cierto que sí? Y somos tan bendecidos porque yo digo siempre, Señor, tú eres tan lindo, porque hace 10 años que yo estoy en este lugar y de las personas que conozco que han venido hace 10 años en este lugar, solamente recuerdo que haya fallado o faltado una persona que en algún tiempo fue de este lugar, pero Dios nos ha mantenido a nosotros tan bien todo el tiempo, tan bien todo el tiempo. Hombre, que ya no está en la multitud de personas porque muchos están allá afuera, lastimosamente. Pero las personas que uno conoce que se han mantenido fieles, leales delante de Dios, Dios nos ha guardado, Dios ha sido fiel con nosotros, Dios ha permanecido en nuestras vidas, Dios ha bendecido a nuestros hijos, los ha cuidado todo el tiempo. Sus bendiciones son de continuo para con cada uno de nosotros. Qué rico conocer un poquito más de Dios. Amén. Coloquémonos por favor de pie. Iglesia del Señor, debemos de comenzar más en el gloriarnos, de saber, de conocer de Dios.
Vamos a decirle a Papito Dios, digámosle: Señor Jesús, Dios y Rey bueno, Papito Dios, Señor Dios Todopoderoso, perdónanos. Perdónanos, Rey amado, Señor, mi Dios mío, porque nos has regalado tantas semanas, tantos meses, tantos años, mi buen Rey. Y hemos dedicado tanto tiempo en nosotros, Papito Dios. Hemos dedicado tanto tiempo, Señor, en estudiar, en prepararnos académicamente, Señor, en poder encontrar conocimiento de tantas cosas, mi buen Rey. Perdónanos, Papito Dios. Y aunque no estamos pecando por hacer estas cosas, mi buen Rey, porque soñamos, Señor, porque creemos en calidad de vida mejor todo el tiempo, mi buen Rey. Pero, Papito Dios, la gran verdad es que te hemos descuidado, mi buen Señor Jesús. Te hemos descuidado porque tú dices, Rey amado, Señor, que lo primero tiene que ser el conocerte a ti. Lo primero realmente tiene que ser el acercarnos a ti, mi buen Rey. Tu palabra nos habla de que busquemos primero el reino de Dios, su justicia, que todo aquello, Señor mío, Dios mío, por lo cual luchamos, por lo cual nos afanamos tanto, será añadido a nuestras vidas, mi buen Rey. Papito Dios, lo hemos hecho al contrario, mi Señor Jesús. Lo hemos hecho al contrario, Papito Dios. Estamos buscando todo el tiempo las añadiduras y te hemos desplazado a ti, mi buen Rey. Te hemos abandonado, Señor Jesús. Ayúdanos, Papito Dios, a poder preocuparnos, Señor, por nuestra eternidad. Esa eternidad a tu lado, mi buen Rey. Ayúdanos, Papito Dios, para que podamos empezar a conocerte más, a buscarte más en intimidad, relación contigo, Señor, mi Dios mío, en obediencia, fidelidad, Papito Dios, santidad, mi Rey amado, Señor, mi Dios mío, hacia ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Papito Dios, porque nuestras vidas son tan cortas, Rey amado. Nuestras vidas realmente son tan cortas y queremos, Señor, mi Dios mío, Señor buen Rey, de verdad pasar tiempo contigo acá en la tierra, mi Rey amado. Pasar un buen tiempo contigo, tiempo de calidad contigo, mi buen Rey, para disfrutar esa eternidad a tu lado, Señor Jesús. Muchas gracias, eterno, por darnos la oportunidad, Papito Dios, de poder escuchar tu palabra. Muchas gracias, eterno, por hablarnos, Papito Dios, una vez más, por recordarnos una vez más. Gracias por alentarnos, Rey amado, Señor, a poder continuar, a poder seguir, mi Rey amado. Muchas gracias, mi buen Señor Jesús, por esos momentos en tu presencia, momentos de excelencia delante de ti, mi buen Rey. Ayúdanos a mejorar en esta parte espiritual, Señor, mi Dios mío, que tanta falta hace en nuestras vidas. Ayúdanos, Papito Dios. Rey amado, Señor, aquellas peticiones y aquellos deseos que hay en nuestros corazones, tú los conoces también, mi buen Rey. Tú conoces, Señor, nuestras falencias. Tú conoces, Papito Dios, Señor, todo aquello que falta. Tú conoces nuestras fallas, Señor Jesús. Tú conoces, Señor, allí nuestra premura, mi Rey amado, Señor, de aquella necesidad que quizás no da espera, mi buen Rey. Tú conoces, oh Padre Santo, Señor, oh buen Rey. Papito Dios, allí nuestros miedos, nuestros temores frente a nuestra salud, mi Rey amado, nuestra economía, Papito Dios. Oh Rey bueno, Señor, mi Dios mío, llégate, Señor, allá cada área de nuestras vidas. Háblanos, Papito Dios, y toca, Señor, mi Dios mío, Señor, aquellas áreas en las cuales, Rey amado, Señor, mi Dios mío, tenemos estos faltantes, Señor Jesús. Tú lo puedes todo, mi buen Rey. Tú lo haces todo, Señor Jesús. Muchas gracias, eterno. Gracias, Dios bueno, por darnos esos tiempos de calidad contigo, mi buen Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios me los